¿Quién me puede decir? Ahí es una idea principal, pero ¿qué tenemos por humanidades? Pues el conocimiento que tenemos de las personas. ¿Va? ¿Una idea? A ver, una idea de más. A mí me gusta que participen. La idea es que ustedes integricen el conocimiento. Los valores de la persona. También tiene que ver con los valores. Quiero ver sus ideas preconcebidas de qué son las humanidades. Comprensión de las nuevas generaciones, por lo tanto también iríamos de la comprensión de las antiguas generaciones y de donde surgen las ideas del pensamiento que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo entendemos? El manejo de ideas de cada uno de los puntos de vista. Nos ayuda a entender lo que es el concepto de pensamiento crítico, poder juzgar todo lo que estoy viendo o aprendiendo, si es correcto o no es correcto, si esto me sirve o no me sirve. Y poder contrastar la información, no quedarme con lo único que tengo al momento de estar revisando algún dato. O sea, no nada más me quedo con lo que veo en redes sociales hoy en día, sino checo si hay más información que se pruebe que es cierto y si fue verídico. Como por decir, ayer lo del sismo, a ver, ¿por qué ocurrió el sismo? ¿Me mandaron la alerta nada más porque sí? ¿O qué se conmemoraba? ¿Cuál era la utilidad de eso? Sucedieron un sismo de tal magnitud que murieron las personas sin ciudad. Parte de lo que es Ciudad de México, entonces la idea es que la gente esté prevenida. Aunque aquí en el estado no nos ocurre, la idea es que a nivel nacional sepamos que puede ocurrir. Aparte, siempre que han ocurrido en este tipo de situaciones, se pide ayuda del resto de los estados. Yo saber si ocurrió algo, cómo puedo ayudar, si están mandando víveres o, en el caso de algunos, ir a brindar atención psicológica. Por cierto, soy psicólogo. Entonces, ¿qué vamos a buscar aquí con esto? Que reflexionen sobre su propia forma de entender al mundo. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo proceso? ¿Qué interpretaciones desde la cultura? Cuestiones sociales, como lo entiendo desde la socioeconómico, familiar o de cuestiones de edad. ¿Por qué? No es lo mismo lo que yo entendía a los 5 años que lo que entiendo ahorita a la edad actual. Vamos a ver cuestiones básicas de filosofía. ¿Por qué? Las humanidades surgen desde la filosofía. Esta manera de entender el entorno, el mundo y el ser humano. Desde ahí se encarga la filosofía. ¿Cómo lo podemos dividir? Metafísica, ontología, epistemología y axiología. La metafísica y la ontología se encargan del estudio de la realidad y la existencia. Se puede decir que la metafísica es el abuelito o la abuelita de la física y la química. Todos los procesos que no se entendían antes se intentaban explicar desde la metafísica. Y la ontología es el estudio de la existencia. ¿Por qué existo? ¿Cómo existo? Me lo cuestiono desde esta parte teórica. La epistemología es el análisis del conocimiento y sus límites, donde surge quién lo habló primero, por qué lo habló, qué se ha comprobado, qué no, desde cuándo son estos estudios. Y la geología va a comprender otros conceptos que tienen que ver con la belleza, la estética, el arte, los valores, de dónde surgen estos conceptos. ¿Qué es bello para algunos? ¿Qué es estético para otros? ¿Qué es arte? ¿Por qué no es arte? ¿Cómo lo tendríamos que trabajar? Desde la lógica. ¿Quién me dio esta definición de lógica? ¿No se amontonen? La lógica es una herramienta para estructurar el pensamiento y recomendar de constante y racional. Sí, ¿verdad? Se realiza como llegar a funciones. Es que no veo. No se preocupen, ya sé que se ve un poquito chiquito. Pero esta parte es la herramienta que me ayuda a estructurar mi pensamiento, argumentar de forma coherente y racional, o sea, que lo que estoy diciendo tenga sentido, al menos para mí.
A lo mejor puede que otra persona no me entienda, pero la idea es que tenga sentido a cómo lo estoy estructurando. Entonces, poder llegar a conclusiones válidas, como les decía ahorita, a partir de premisas. ¿Qué ideas preconcebidas tengo? Por eso ahorita les preguntaba, ¿qué entienden por humanidades? Desde ahí poder explicar, saber desde dónde voy a iniciar con ustedes y saber cómo les voy a explicar ese concepto. Pero, en este caso de las humanidades, nos ayudan a entender cómo funciona el ser humano en el contexto social. ¿Qué áreas nos interesa revisar? Metafísica, ontología, epistemología y axiología. Como les digo, son las abuelitas de lo que ahorita conocemos como ciencias. La ontología se basa, desde esta lógica, en la pregunta ¿qué es ser? En mi naturaleza de existencia. En ese ¿qué es ser? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es ser? ¿Qué es ser, verdad? ¿Qué es ser? Así la palabra. Pues, ¿quién soy como un ser humano? ¿Quién soy como ser humano? ¿De dónde vengo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué estudio lo que estudio? ¿Por qué quiero ser lo que quiero ser? Toda esta parte de cuestionarme como ser humano. Entonces sería el cuestionamiento de nosotros mismos. Eso sería la parte de la ontología. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué creo lo que creo? Es que a veces piensas como tu abuelito, o a veces no hablas como tu abuelito. ¿Por qué? Porque impactó una idea. Es decir, cuando van los hermanos a la dirección a tu casa, y tú los cortes, ahí ya tienes una división entre aceptar. Cuando aceptas una cosa, te divides de la otra. Por decir, cuando eres tigre, ya no puedes ver a los rayados, ya no los rayados ya no puedes ver. Buena analogía, que es esta comparación en por qué soy tigre, por qué soy rayado. Ajá. ¿Por qué tomo esa ideología? A ver, ¿por qué creo en Dios o por qué creo en otra religión? Entonces, cuando tú corres a los hermanos, no los estás corriendo tú, los está corriendo tu abuelita. ¿Por qué? Porque ya tienes una idea de que eso no va con nosotros. Esta creencia, como en el caso de ser mexicano, ¿qué me hace ser mexicano? ¿Por qué soy católico? ¿Por qué me representan los colores verde, blanco y rojo? Mi existencia como ser humano. En la estética vamos a explorar toda la cuestión de cuál es mi percepción de lo que es bello, qué es el arte y qué es esa experiencia sensorial, qué tipo de música, qué tipo de dibujos, qué tipo de forma de vestir, que también parte de esta ontología. ¿Qué dimensiones vemos? Esto es el temario general. Derechos humanos, dominación, cultura y globalización, democracia, legalidad y legitimidad. ¿Qué derechos tenemos como ser humano en cuestión de identidad? Estos son inherentes a todas las personas, independientemente de país, nacionalidad, religión. Son derechos universales. ¿Cómo entendemos estos procesos en un sistema político, de democracia, donde mi voto cuenta a la hora de elegir situaciones del entorno antiguo, de legalidad y legitimidad, cómo se da ese cumplimiento de normas y el reconocimiento de las mismas? Yo como ciudadano tengo derecho a que no y a qué sanciones. ¿Por qué? Porque está legal y se legitima cuando se hace cumplir. Este impacto que tienen los derechos humanos en la cuestión cultural me da identidad. ¿Cómo nos definimos y cómo nos relacionamos en nuestro entorno? Desde esta parte de la ontología del ser. Un ejemplo en el caso de nosotros, ser mexicano.
A lo mejor puede que me sienta muy identificado, no, pero sigue siendo mexicano. Entonces, tiene que ver con pertenecer, como lo que decía ahorita de, a ver, esta ideología que me pueden haber implantado por mis creencias familiares o mis valores familiares. Hay cosas que me pueden parecer, cosas que no. En esta cuestión de la democracia es de participación, las normas, la aceptación de las mismas o el rechazo de las mismas. Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Ver en la dominación cultural cómo se domina esta cultura de los discursos, las prácticas culturales, para imponer visiones hegemónicas. O sea, una sola visión. Porque hablamos de hegemonía, es una sola visión. Por ejemplo, en cuestiones hegemónicas, ¿cómo se llama nuestro estado? Digan. Cuando voy a otro lugar y me preguntan de dónde soy, ¿qué digo? Esa es una hegemonía. Me identifico más con el municipio que con el estado. Y tiene que ver más con una identidad del ser del lugar donde estoy. Sí, muchos son de otros municipios, pero cuando nos prendemos de Monterrey, identificamos más el municipio como si fuera el estado, que el estado es robo. Tiene que ver con esta cuestión de identidad. Esta dominación cultural. Me domina más el ser regio, el ser neurones. O no todos dicen, ay, soy San Petrino, o soy de Carmen, o soy de Juárez, o soy de Guadalupe. Habría más de identidad, pero hegemónicamente me identifico más con esta cuestión. Como les digo, es esta cuestión de ideología. O como mexicano, cuestión hegemónica. ¿Cuál es la religión que mayor predominancia tiene en el entorno mexicano? Otra hegemonía. Entonces, la ideología mexicana es que sea católica. Identidad de ser. Entonces, en esa cuestión, hablamos de cómo se domina la cultura a la hora de ser democrático y votar. Cómo establezco leyes y cómo se legitima. Entonces, desde los valores. Entonces, ¿qué fundamentos tenemos y cuáles son los desafíos de la ética? Conceptos básicos en cuanto a la ética: juicio, moral, libertad y responsabilidad. Ahí hay unas definiciones, pero sobre todo los que están más atrás, que no se ven tan bien porque ya me fui para allá para atrás y se ve bien borroso. ¿Qué entienden por juicio moral? Que los detrás, los detrás. Más atrás. ¿Qué sería el juicio moral? ¿Qué sería el juicio moral? Digan, acuérdense, quiero ver qué ideas tienen, qué ideas tienen de este documento. Algo que creo que es la moral de una persona que está bien correcta. Sí, ¿qué considero que está correcto y qué no? Este sería el juicio moral. Dependerá de cómo me educaron en casa o de la educación. Por decir, en el juicio moral, el tipo de documento que utilizo, cuál es correcto y cuál no. Por eso van a decir escuela, es el juicio moral. Probablemente no es cultura, si la gente que vive en común, pues no habría problema, porque están cerca de la playa. De hecho, esta zona tiene una escuela que está cerca de la playa, en ropa de playa. Pero es un sitio más de lugar que es adecuado para el entorno que no. Libertad y responsabilidad. ¿Qué entendemos por el concepto de libertad? Claro, tiene que ver con libertad, ¿qué más? Díganlo, señores. A ver, no estamos en la escuela regular de la prepa donde vamos todos los días, aprovechamos el tiempo, pero aquí ya no sé de sacarlo, porque tiene que estar más pero, ok. ¿Cómo en el sentido de libertad? Que pensar, que por más tiempo que familia, pueden cambiar esa cuestión. ¿Qué entiendo por libertad?
Soy libre de nuestras decisiones y actos. André, también, decisiones y actos, porque acá hablábamos de decisiones, pero también hablamos de actos. Entonces, si soy libre de decidir y de actuar, ¿cómo entraría la responsabilidad ahí? En nuestras decisiones. ¿Cómo? Si soy libre de decidir y de hacer, ¿cómo entraría la responsabilidad en mí como persona? No violando las leyes de nosotros, no violando los derechos de los demás. ¿Va? Tengo responsabilidad de no violar los derechos de los demás. Entonces, eso significaría que si yo tomo decisiones, me tengo que ser responsable de las consecuencias que vaya a tener. Si yo sé que por decir hay una regla y cumplo, me voy a hacer acreedor de alguna sanción. Por eso tenemos códigos civiles y penales. Por decir, un ejemplo, ¿no? En leyes de tránsito. No sé si se han fijado que hay algunas banquetas que la esquinita está pintada de amarilla. Se supone que el reglamento de tránsito dice que si la esquina está pintada de amarilla, no se pueden estacionar los carros. ¿Es sobre respetar estas leyes de la laboriosidad como en el trabajo? También, por decir, si llego tarde, puedo obtener una sanción que puede ser que me rebaje en mediodía. Es un ejemplo. Entonces, en mis valores, yo entiendo que si cumplo, tengo que ser responsable de las sanciones que tengo, que ya estén predispuestas. Y acuérdense una cosa bien importante en estas cuestiones de juicio moral, libertad y responsabilidad, que desconozco las leyes no me exime de cumplirlas. Por eso siempre es bueno estar bien informado. Y no con TikTok. Yo luego ven TikToks ahí donde dicen es que si los pararon no los pueden revisar. En teoría no. Pero como representante de la autoridad, que no es la autoridad de policía, por lo importante, el representante de la autoridad sí puede hacer una revisión para argumentar que te ves actitud. Entonces, entre más tranquilos los tomen y sí, dale, para que más rápido te revisen, más rápido sales de la prueba. Yo estoy asumiendo mi libertad de poder cumplir con las normas. Me responsabilizo. ¿Sabes qué? No tengo nada, dale la revisión. No, es que lo vas a traer. Chécale, me voy a perder más tiempo discutiendo contigo que el que te tardas en revisarme y te des cuenta que no traigo. Profe, también sería lo de la libertad de expresión como una ciudad de la ética moral. Ajá. Sería en las de cada persona. ¿Sí? En esas responsabilidades yo puedo emitir mi opinión, mis creencias, sin ningún problema, pero también me puedo responsabilizar si daño la sensibilidad de alguien más. Tengo libertad de expresión, pero en esa libertad de expresión también tengo que tener responsabilidad de lo que digo y cómo lo digo. Es como por decir, en esta responsabilidad de expresión, si yo como varón, a lo mejor va a ser un muy mal ejemplo, pero bueno, como si yo como varón digo, voy a me paro en medio de una marcha feminista y digo que las mujeres no deberían de trabajar. Tengo mi libertad de expresión, pero voy a obtener las consecuencias de me estoy dando esa libertad de opinión en un lugar donde no es adecuado. Por lo tanto, me puedo exponer a que mi opinión se critique en la libertad de la opinión de las otras personas. Entre esto, puedo expresarme, pero me tengo que asumir las responsabilidades. Y no significa que mi pensamiento siempre esté correcto. Depende de la lupa donde se vea. Ahí entra el juicio moral. Puedo evaluar lo que yo lo considero correcto, pero en la moral y en el juicio de las otras personas es incorrecto. Tengo la libertad de hacerlo, pero la responsabilidad de que se me dé réplica a mi pensamiento. No estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque los derechos implican que también tengan estas oportunidades. ¿Más o menos? Vamos en esa idea. Nos vamos a valores y equidad. Principios fundamentales de lo que es justo y lo que no. Lo podemos medir desde el juicio moral o desde el juicio social. Nuestros valores son los principios fundamentales
¿Qué orientan mi comportamiento y mis decisiones? ¿Alguien me puede decir algunos valores? Los vimos desde primaria, a lo mejor no los tenemos muy frescos. Honestidad es uno. Respeto. Empatía. Muy bien. Igualdad. ¿Algún otro que se acuerden? Equidad. Ya lo había mencionado. Equidad, igualdad. Algunos pareciesen. Tengan cuidado con esto cuando hablamos de valores. Equidad e igualdad no son lo mismo. Pareciese que suenan igual, pero no funcionan igual, sobre todo en el contexto social. ¿Quién? Ser equitativo con los demás y igualdad es ser igual que a los demás, ¿no? En la equidad es, si alguien está más chaparrito y está una reja, yo le pongo algo para que alcance a ver. En la igualdad es, quito la reja. Les doy igualdad, no le ha dado. Por eso les digo, hay diferencia ahí de conceptos. Pero esos conceptos que manejan dependerán, como les digo, ¿qué pasa? ¿Si entendieron o no entendieron? La idea que les di. Si se revuelven, díganme, porque yo de repente me voy y me malviajo mis ideas. Pero ya con de acuerdo, ya siento que les estoy hablando de otra cosa. Va. Como les decía, equidad se refiere a la búsqueda de justicia y distribución equilibrada de oportunidades. Entra como un valor. Justicia no es un valor o Lo pudiésemos ver, pero acuérdense que en la definición es ¿qué considero justo? Por eso les digo que ahí es donde entra esta parte del conocimiento físico, porque lo que yo pueda considerar justo va a depender de mi juicio moral. ¿Verdad? ¿Dónde? La justicia es una venganza disfrazada de justicia. En alguna parte filosófica pudiese aplicar, pero va a depender, como les digo, del juicio moral de la persona. Si utilizo esa cuestión de justicia para explicarme, o si le utilizo en esta cuestión de realmente equilibrar las cosas. Sí, no, ya nos perdimos. Ya se me fueron de viaje, ya se me disociaron. ¿Sí o no? Sí, se disoció. Pero que seguimos en esta idea de las palabras. Ya dijimos que juicio moral, hablamos de justicia o de equidad, que depende del ojo desde que lo veamos a la hora de repartir justicia. Como digo, dependerá de mis valores morales, para ese juicio moral. Aquí pudiésemos poner diferente entre valores de equidad, porque como les digo, depende del juicio moral de la persona. Por decir, si yo vivo en un entorno donde estoy acostumbrado a que si necesito algo voy y lo agarro de otro lado, pero luego llego a otro lugar donde eso se considera como robar, mi juicio moral ahí sí que yo estoy en lo correcto, porque fue donde me crié y cómo me crié. O sea, ejemplo rápido y burdo, me crié en una comunidad agrícola, todos los vecinos tenían su agrícola, entonces yo no había ningún problema, digo, no me crié yo ahí, pero es un ejemplo. Voy y agarraba una manzana del vecino que tenía manzanas, o voy y agarro un elote del vecino que tenía sembrado de elotes. Llego a otra comunidad, ya no se manejan así, y voy y agarro y me dicen que me estoy robando la siembra de la cosecha. En mi juicio moral era correcto hacerlo, porque tenía esa libertad, pero ya en el otro entorno, esos valores dentro de la comunidad no aplican, porque para ellos sí es más en propiedad privada. Entonces, en esta cuestión de justicia, dependiendo del lugar, me tengo que ser responsable, tengo la libertad de hacerlo, pero ya fui en otro lugar donde tengo que cumplir de diferente manera, que era lo que les decía, que desconozca las reglas no me exime de cumplirlas. Luego nos vamos a ética, ciencia y tecnología. Estos son dilemas éticos contemporáneos y es como utiliza la cuestión tecnológica a manera de beneficio para la humanidad o para el civil. Si lo utiliza de manera adecuada o lo
de mala manera. ¿Cuántos de aquí han utilizado IA? Pero ya para que Para buscar información o contrastar. Va. Tiene grandes beneficios, pero plantea unos dilemas. Por decir, si yo lo utilizo como un buscador de Google, puede que la información me la deje incorrecta. Necesito contrastar. Ese es el dilema que podría hacer este uso de tecnologías. Si lo utilizo de mala manera es indiferente y sin adecuada guía. Tengo que enseñarme a manejarlo. Y es una buena herramienta, pero luego genera, por ejemplo, a mí me ha pasado, doy clases también en licenciatura, que de repente les pido un trabajo y me lo hacen con IA y se ve desvolado, está mal hecho porque ni siquiera revisaron la información, está mal redactado, está con fechas mal hechas. Por más que digan, es que sí, piensa más rápido que eso, hermano. Sí, pero muchas veces tú le pides información y te arrojas información a lo otro. Entonces, desde esa ética, tengo la herramienta, pero lo utilizo de manera responsable, verifico y contrasto desde esta parte como lo es la epistemología de ver de dónde surge el conocimiento. No nada más porque me lo arroje, lo tengo que tomar como cierto. A ustedes ahorita se les dice, no lo hagan con IA, a mí en mi tiempo me decían, no utilices Wikipedia. Lamentablemente ahorita Wikipedia ya está más alimentada y tiene datos más verificables que cuando inició. En su momento a mí me tocó otra cuestión en internet de este uso ético de la tecnología, que era el rincón del vago. Era gente que estudiaba, subía los documentos, ponía resúmenes de temas que pudiesen ser de interés general. Ahorita ya se volvieron, como les digo, más accesibles, por eso tenemos ahí. Pero es la manera en que lo utilice de manera responsable. Es buena herramienta de estudio, pero tengo que contrastar lo que me está arrojando. Entonces, recomendación: si la usan en una pestañita, chequen lo que les ponen en la IA, sobre todo si lo trabajan en computadora, y en la otra lo chequen con Google. A ver si coincide. En mi ética, ¿vale? Yo utilizo la guía, pero para corregir faltas de fotografía. Ok, está bien, la puedes hacer de esta manera, pero tengan cuidado porque a veces, si le doy todos muy largos, te inventa cosas. Sí te corrige, pero te puede cambiar palabras que tú pusiste y por lo mismo te corrigió la ortografía, y si está muy largo te inventa otra cosa que nada tenía que ver. Entonces tengan cuidado. Acá la compañera dijo que sí es cierto, pues ya le ha pasado. Martín mandó trabajos de secundaria o algo y se los corrigió, muchas veces te cambian palabras. Entonces les digo, yo por eso les digo a los chicos, no lo hagan así, úsenlas, pero utilicenlas de manera responsable. ¿Por qué? Porque tu libertad de usarla es por responsabilidad de que sí. No, antes tenías que buscar el libro, ir a la biblioteca y a veces a lo mejor no te confundías del libro. Ahorita, como les digo, la facilidad de me da la libertad de hacerlo, pero la responsabilidad de utilizarlo de manera adecuada. Lo tienes que usar, no tienes que. Y te equivocabas, cambia la opinión. Bueno, en bioética, ética y ecología tiene que ver con la cuestión de la vida, la salud y el medio ambiente. ¿Sí? Todos los dilemas éticos de cuestiones médicas. Cómo se utiliza la salud, cómo me curo, cómo me puedo atender, qué avances o no me pueden servir. Desde esta cuestión se tiene que ir revisando. ¿Qué comprueba esos avances? ¿Qué? Conclusión rápida. Lo único que acabamos de ver ahorita es la introducción. No se me asusten, porque ahorita no se asusten otra. Entonces, la idea es que con estos conceptos y en humanidades ustedes desarrollen un pensamiento crítico desde diferentes perspectivas. Obviamente dependerá de sus valores, de su edad, de su contexto, de lo que ustedes ya han aprendido y de cómo cuestionan lo que se les está dando de información. Y cómo lo contrastan, como les digo, sobre todo hoy en día cuando tengo el acceso a una IA, de hecho todos tienen celular, ¿no? ¿Cuántos tienen Android? Levanten la mano sin miedo, no digan, yo traigo iPhone y soy fino. Tener iPhone no es ser fino. Ok, todos los que tienen Android tienen una IA que se llama Gemini. Si la buscan ahí les aparecen sus aplicaciones. Todos los que tienen iPhone tienen la herramienta Siri. Aún así tiene sus equivocaciones.
Pero todos tienen la herramienta, que no la usen es diferente. Probablemente ni siquiera han checado que tienen la app instalada. Pues si la buscan en las apps, se les aparece ahí Gemini y ahí está. Tiene un chat individual. Incluso ya WhatsApp te aparece la opción de Gemini en la guía. Te aparecen los chats terribles. Pero, digo, no la utilicen para Google. Buscan en Google, toman la información y ya se la ponen y le cuestionan dependiendo de lo que quieran hacer. Pero contraten la información. Aquí es como si le dijeras a alguien que es experto en muchas cosas, que te dé una información, pero necesitas decirle dando, aunque rangos de pensamiento. Entonces, en mi pensamiento crítico, como ser humano, tengo que ir viendo cómo voy delimitando. Si yo le pido que me hable de humanidades, me va a arrojar información. Es más, vamos a hacer un experimento ahorita. ¿Traen datos? ¿Quién se puede meter a su Gemini y ponerle que le ponga que es humanidades? ¿Sí? Pónganle qué es humanidades o qué son las humanidades o en qué consisten las humanidades. Cada quien pregunte la atención. ¿Y eso no lo dice? ¿Qué te dice? Las humanidades de la misma son un conjunto de las academias que estudian las enfermedades sociales incluyendo la cultura, la sociedad, el pensamiento, el arte, la historia, la literatura, la filosofía y otros ámbitos diferentes de la vida. Ok, esto lo pongo muy diferente, ¿no? De lo con imágenes. ¿A alguien le apareció algo diferente? Las humanidades son un conjunto de la cultura, la historia, la literatura, la filosofía, los escritos, la experiencia y la expresión. Digo, te dio más información, pero como nada más le preguntaste de manera, te avienta toda la mayor información. ¿Te parece que tenemos un quiero, verdad? Porque ahorita más o menos el acomodo similar. Depende cómo le preguntes. Si le pones adicionalmente, dame detalles de humanidades. Las humanidades es un campo de estudio amplio. Las humanidades son un campo de estudio que enfoca la comprensión y el análisis de la condición humana, la cultura y la sociedad. Abarca una amplia gama de disciplinas que buscan entender la experiencia humana a través de la historia, la literatura, la filosofía, el arte y la cultura. Las disciplinas que conforman las unidades, algunas disciplinas que incluyen dentro de las enfermedades son literatura, historia, filosofía, arte, física, cultural y también la terapia y la historia. Sí, también estudian la medicina, pero a eso me refiero, dependiendo de cómo le preguntas te va a dar una información o más completa o más pequeña, pero dependerá si yo lo contrasto, ahora lo busco en Google y voy haciendo la comparación, a ver si me dijo correcto, me agregó, me quitó, le faltó, le puso, cómo voy generando la información. ¿Vale? Los links y todo ¿Los qué? los links, me puse todas las ramas de las humanidades a detalle y me las mandó todas, voy a coger del arte, la literatura, la filosofía, todo y también me mandó los links. Ok, pero que te lo diera a detalle, entonces no te preguntaron qué son las humanidades. Dependiendo de cómo le preguntes, te va a ir a tomar. No te nada más vaya. Pero, como les digo, depende de cómo lo sigue, qué tanto les explique. Entre más detalladas sea mi pregunta, más conciso me va a dar la información o más detalles me va a dar. Por decir, si yo le pido, a ver, explícame cuáles son todos los conceptos de humanidades, dame ideas principales donde yo lo pueda entender de una manera digerible,
entre más información le dé o que más le ayude a que me pida datos, me puede dar una información más concisa. Sobre todo cuando le pido que me corrija un texto con ortografía, para que no me cambie palabras, tengo que poner corrígeme este texto, nada más la cuestión ortográfica, no cambies nada, evita alucinaciones, no agregues información adicional, o mantén mi texto en la misma estructura que ya te lo doy, solo vas a tener la corrección ortográfica. Pues en esos dilemas de ética vamos a ir viendo y yo desarrollo el pensamiento crítico. Tengo que generar nuevas formas de percepción y acción, como lo que les estoy diciendo ahorita, de cómo voy a utilizar la IA de una manera adecuada. Puede ser una herramienta de estudio. De hecho, la plataforma donde ustedes les van a dar para simulación la hicimos con IA. Entonces, cada que ustedes presenten les va a dar en qué respuesta se equivocaron, para que ustedes tomen los días. Ok, estos conceptos me faltaron estudiar, por replantearnos ideas que cada vez que ustedes sigan practicando tengan menos errores. Ok, les estarán practicando ustedes o nosotros. Entonces, tenemos a las 12, todos tenemos 40 minutos. Vamos a ver las áreas fundamentales de la filosofía y fundamentos del pensamiento crítico. Como les digo, es esta parte de yo creo el pensamiento crítico, cómo selecciono la información, a qué le doy credibilidad y a qué no, o por qué lo voy a cuestionar. Yo recuerdo que me dijeron tal dato, entonces puede que lo que me están diciendo o esta información esté incorrecta. Necesito contrastar. Vamos a ver las principales áreas de la filosofía, ya se las mencioné: metafísica, sociología, epistemología y axiología. Para comprender cómo se desprende conceptos humanos, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. Índice rápido. Áreas de la filosofía, los objetos de estudio: la lógica, la ontología y la estética. Es un esquema general de lo que vamos a ver. Todo esto me ayuda a formar pensamiento crítico, no es como que ocurre nada más porque sí, todas se conjuntan para darme esa idea o ese criterio. Por eso el pensamiento crítico tiene que ver de generar un criterio. Entonces, partimos desde ¿qué es la filosofía? En la búsqueda del conocimiento, del saber, del explicarme cómo ocurren cuestiones básicas de la existencia humana. O podríamos caer en esta pregunta de Platón de quién soy, o el pienso y luego existo. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué soy quien soy? ¿Por qué el mundo que me rodea es así? ¿Por qué las estructuras son de esta manera? ¿Es lo más adecuado que la construcción sea de esa manera? ¿Por qué hay tantos pilares? ¿Por qué está distribuido de esa manera si no construyeron un segundo piso? ¿Esas columnas están hechas de hormigón o realmente son vigas de acero? Esa de arriba es viga de acero. Es como cuestionar todo lo que está en el entorno. ¿Por qué está estructurado de esa manera? ¿Por qué en este salón hay 4 climas y en los otros nada más hay 2? ¿Se enojan? Pues puede ser que a lo mejor hayan puesto 4, pues si desponía 1, mantuviera que ir solo. Pero la idea es ir cuestionando toda esa situación. Al menos eran los puntos que hacía la filosofía. No existían ciencias en ese momento, entonces era esta parte de los filósofos de cuestionar el por qué pasaba lo que pasaba. Como les digo, como esta frase, pienso, luego existo. ¿A qué creen que se refería eso? Yo creo que primero existieron antes de pensar. Porque supuestamente antes se daban catorrazos con la muerte, se llamaban las cosas. Y no pensaban, ¿verdad? Supuestamente. Hasta que llegó el Homo sapiens y pues empezó a
Ya nos fuimos muy atrás, pero ya estábamos en una especie evolucionada. Sí, es que en la parte de la rama evolutiva entraban estos procesos donde no entraban los pensamientos, en el caso del ser humano, los procesos cognitivos. Más que para pescar la parte de la sobrevivencia básica. Ya en esta cuestión de la filosofía entraríamos, como les digo, con cuestiones de, a ver, ¿por qué antes éramos así? Pero ¿por qué ahorita ya pienso? ¿No? ¿Por qué me visto? ¿Por qué como? ¿Por qué necesito? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Entonces eso de pienso luego existe es que me da estructura. Si vas por ahí, pues digo, te fuiste más a tarea. Curiosamente, empezaste a filosofar. Pero ¿quién fue el primero en pensar? ¿Quién le carburó? Eso que está haciendo y esos procesos de esas preguntas entran en esta parte de la filosofía. ¿Qué es lo real? ¿Quién fue el primero? ¿Por qué lo pensó? ¿Quién fue el primero que empezó a hablar? ¿Por qué habló de esa manera? ¿Por qué se crearon estas cuestiones de diferentes lenguas o lenguajes? ¿Quién dijo que estos sonidos que yo estoy haciendo tienen un mensaje? Pasa en esta cuestión de decir, a ver, ¿por qué alguien que es de otro país, que es ruso, yo nada más lo veo balbucear, no le entiendo lo que dice? Porque eso tiene sentido para mí. Lo mismo con este punto, de decir, a ver, ¿por qué estas cuestiones tienen sentido y por qué las pienso? Entonces desde ahí cuestiono qué es real y qué no. ¿Cómo conocemos lo que conocemos? ¿Quién me dijo que esto es humanidades, que esto es filosofía? ¿Quién me dijo que por qué tengo que venir a estudiar? ¿Por qué tengo que vestirme de X o Y manera? ¿Qué es lo correcto, qué no? ¿Por qué hoy yo vengo por y no vengo formal? ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a hablar? Y desde ahí, ¿qué valores? ¿Por qué existen los valores? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Me identifico, no me identifico con ellos? Los aprendí porque realmente me siento a gusto siguiéndolos, fue por mis compañeros, me lo impusieron por mi familia. Todas estas áreas se las plantean como preguntas desde la filosofía. Como les digo, antes no existía ciencias, era desde esta parte de, ¿por qué? De hecho, esa fue la primera pregunta desde la cuestión filosófica, el por qué. ¿Qué es lo real? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo me guían mis acciones? Entonces, como decíamos, en la filosofía busca el conocimiento. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es un mundo que lo rodea? ¿Qué áreas componen esta realidad? ¿Y cómo le da forma a nuestro pensamiento? Y desde ahí cuestionarán metafísica y ontología. Metafísica, les decía, es la rama que se pregunta los principios de la naturaleza y en este mismo punto el contacto con la realidad. Busca entender lo que existe más allá de lo físico y de lo observable. Por ejemplo, ¿por qué ocurren los rayos? ¿Por qué ocurre la lluvia? Hay un proceso de un ciclo del agua. En aquel tiempo no lo entendíamos, lo intentábamos explicar desde una cuestión metafísica. No había una cuestión de física que me explicara que había un ciclo del agua, que el agua se evaporaba, se condensaba en las nubes, este choque de calor y temperatura se generaba una precipitación y en eso arreglo. Y por lo tanto se volvía a los mares o ríos, o entender los estados de la materia, que puede estar sólida, líquida, gaseosa. De otra manera, cómo está formado el ser humano. No hay órganos, el ser humano está formado por elementos, desde ahí ellos sacan el concepto del alma. ¿Ok? Pues algo le tiene que dar toda esta existencia, no vamos a ser solo un conjunto de órganos, que ni siquiera en ese tiempo se decía órganos, pues solo soy un ser vivo que aquí anda haciendo como que piensa. Más allá de lo físico, lo que veo. ¿Por qué la madera es madera? ¿Qué procesos ocurren? ¿Por qué los árboles son árboles? No se entendía estos procesos de decir, bueno, primero es una semilla, crece, se desarrolla,
tiene que pasar tanto tiempo para que se convierta en un árbol grande. Todos estos procesos se cuestionaban. Como les decía, en el caso de los rayos, ¿por qué ocurren los rayos? No se entendían, pues son los dioses que mandaron un rayo porque no les pusimos ofrenda. La cosecha no jaló. Pues no jaló porque no le pusimos fertilizante, no lo regamos a tiempo, el sol no se dio, la tierra donde estábamos sembrando no era la adecuada. Pues fue porque no hicimos ofrenda. Al experimento. Se entendía que había ciertos procesos, pero no se entendía a profundidad. Pues es que te duele una muela. Es que te dieron un stick. No es que te duele una muela. Te enfermaste del estómago. Es que estás sucio del pensamiento. Principios de la metafísica, darle una explicación a lo que veo y por qué creo que está pasando. No existían avances médicos, pues algo pasó. Entonces, desde ahí, lo que está cuestión de darle una explicación a lo que ocurre. Más o menos en esa cuestión. Ontología. ¿Qué es el? Lo que les preguntaba en un principio. Aquí tiene que ver con analizar la naturaleza de la existencia, la esencia de las cosas, por qué son, sus propiedades, su forma y cómo se relacionan. Por ejemplo, ¿qué es esto? Ok, ¿y qué partes tiene el control? ¿De qué está hecho? Ok, sí, es de plástico. ¿Qué más tiene? ¿Y qué son las pilas? Son fuentes de energía. ¿De qué estarán hechas? ¿Qué materiales tienen? Es una cuestión de la ontología, ir cuestionando cómo son los componentes de lo que está existiendo y por qué. A ver, yo como ser humano, ¿por qué respiro? Porque tengo pulmones. ¿Cómo funcionan los pulmones? Pues absorben oxígeno, lo convierten en CO2 y luego lo expulsan. Eso no es la cuestión de la circulación. Ir explicando paso por paso cómo están formadas las cosas. La forma en la que se relacionan. Pues es que a la hora de comer, pues yo como, luego pasan unas horas y luego tengo que ir al baño. Pues hay un sistema digestivo que se encarga de eso. Pero yo estoy viendo cómo se relacionan en ese sentido. Pues, ¿y cómo voy al baño? ¿Cómo voy al baño? Porque desarrollo el lenguaje para comunicarnos con los demás. Y entender este mundo que me rodea. Entonces, desde la metafísica es lo que veo, cómo lo explico más allá. Y el ontología es lo que sí veo, cómo está relacionado el principio. Por les decía, el ejemplo del control, el ejemplo del ser humano o el ejemplo de esto. Es un escritorio, es hecho de madera, tiene partes de metal, tiene partes de plástico, está configurada en una forma de un rectángulo porque es más adecuado para poder poner cosas. ¿Qué le da esa estructura? La ropa, el estilo, todas esas funciones vienen de los dos. Pues qué chido que se llama ropa, pero ¿por qué? Porque tiene que estar cosida de esa forma, pintada de esa forma. Acá cuestionamos más allá de lo que vemos y aquí es lo que vemos. Para empezar, en realidad existe algo más allá del mundo físico y cómo se define la existencia de un ser o un objeto. Entonces, como conclusión rápida, la realidad es una construcción social, o si existe. Sí existe, porque si fuera una construcción social, ¿realmente existiríamos nosotros? No lo sé. Puede ser, por decir, en esa construcción social, la ideología de un infante no se empezó a considerar hasta los 1900. Antes era el bebé y el adulto. No había un concepto de infante. Es una construcción social. ¿Una realidad le crees? ¿Anda? ¿Una realidad le crees?
¿En base a? Pues en base a las creencias, entonces todo lo que dice la sociedad. Es como si yo les dijera que esto es una bandera. ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué no puede ser una bandera? Depende si nunca has visto una bandera, pues La realidad se va construyendo en base a mis experiencias. Creo que no hay un concepto crítico planificado. Y como dice mi compañero, si nunca he visto una bandera, yo puedo creer que es una bandera. O como por decir, el concepto de familia. La familia es una construcción social. ¿Hay un solo tipo de familia? supuestamente sí. Supuestamente, pero es esta construcción social. A ver, ¿qué entendemos por familia? Un conjunto de personas. Ajá, conjunto de personas. Puede ser. No lo sé. ¿Qué otra opción me dan? La familia es lo que te ha enseñado desde la religión que sea papá, mamá y hijos es la familia. O sea, antes no existía papá y papá y mamá y mamá. Ahorita sí, eso es lo que se consideran ahorita familia, o sea, que ya es una familia también. ¿Pudiese ser? En el que tú lo puedas definir. Pues yo digo, a ver, acá me dicen que esta cuestión de padre, hijo, esposa, hermano, puede ser una cuestión de familia, de ser que es algo con lo que ya nace. A mi consideración, sí puede ser. Pero es mi experiencia, porque es lo que yo entiendo como concepto de familia, no necesariamente, a mi consideración, no tiene que ver con lazos sanguíneos, sino con lazos sociales. ¿Cómo me siento, cómo me identifico con esa otra persona que interactúo? Como lo que dice el compañero, que antes era mamá y papá, ahora no, ahora es no importa el texto, que sea un núcleo familiar, comunicación, Puede ser. Por eso les digo esta cuestión de qué construye mi realidad, qué experiencias, qué lugares, qué entorno, qué entiendo lo que entiendo, qué sentido le doy. Como les digo, en esta cuestión de familia, puede ser que yo considere familia a alguien que no tiene ningún lazo sanguíneo conmigo. como cuando un perrito también lo consideras como perro. Pero, como les digo, dependerá de qué tipo. Lo que decía la compañera, yo puedo considerar a un amigo mi hermano, pero eso en base a mi experiencia, como ahí dice que yo soy hijo único, no tengo hermanos, entonces lo más cercano que tengo a un hermano son mis amistades. Pero tiene que ver con mi criterio y mi realidad. Para quienes sí tuvieron hermanos, probablemente sea más fácil manejar esa identificación con sus lazos consanguíneos. Entonces, desde esa realidad voy construyendo ese concepto. Entonces, desde mi ontología de qué es el ser, qué es la familia, a mi consideración y experiencia, yo le voy dando ese sentido de realidad. Más o menos vamos por ahí. Como lo que yo les decía, de la bandera, compañero. Si nunca he visto una bandera y me están diciendo que es una bandera, pues para mí es una bandera en blanco. Quito la proyección, es una bandera en blanco. Porque la familia es un objetivo que No importa, estructúrelo. Los conceptos de los valores y por ejemplo, así dice ahorita, la familia, para uno significa una cosa, para otro significa otra, y simplemente es nuestra relación afecto con las personas. En ese sentido, o sea, lo que viene siendo la ontología de las comunicaciones basan en sus valores. Es la cuestión de la ontología. En base a mis valores le voy a ir dando un sentido de realidad.
pero si lo vemos más generalizado, la ontología nos dice simplemente por dónde me tengo que ir. Ya cuando le voy dando sentido en mi individualidad, ya tiene que ver con mi pensamiento crítico. Aquí la ontología únicamente se basa en el concepto. El pensamiento crítico le va a dar ese cierre a ese concepto. Concepto de familia para mí es alguien que empezará a reformar por cómo se hace, como es amor. Amor incondicional entraría en un concepto de estructuración de familia. Hay para otros con quienes una presencia económica que siempre me deja. Entra el pensamiento crítico en decir, lo considero conveniencia o lo considero, nos digo, vamos dándole ese sentido. Ontología es mi concepto principal y mi pensamiento crítico va a terminar de cerrar ese concepto como tal. Como por decir, en cuanto a las creencias religiosas, es lo mismo. Yo puedo decir que soy un religioso o que creo en Dios, pero no creo en una religión, de una religión como tal. En mi pensamiento crítico ontológico me digo que Dios es superior. Hay un Dios. ¿Qué imagen tenga? Quién sabe, pero el vato ya. O mujer o lo que sea. Se supone que si es una entidad superior, no tiene género. Dios de Espinosa. ¿Vale? Dios de Espinosa. Ajá. En el caso de esta cuestión de identificación del ser humano, entonces me crearon las imágenes y semejanza, porque si así me creo y me doy toda esta capacidad, debe ser igual que yo. Pero tiene que ver con el sesgo del ser humano de darle rasgos humanizados a ciertas cosas. Otra vez, caemos en este punto de qué es ser, cómo le doy sentido a mi existencia y en esa construcción de mi realidad, que lo termina permeando la sociedad. Se expande esa ideología. Concepto de familia, todos entendemos concepto de familia, pero individualmente le vamos dando un sentido propio desde nuestro pensamiento crítico. ¿Qué entendemos por familia? Un lugar donde creces. ¿Cómo estará conformado? Dependerá de nuestras cuestiones. ¿Existe algo más allá del mundo físico? De lo que veo. O sea, a eso me refiero en cuestiones de física. Todos esos procesos. ¿Qué es un proceso de evaporación? ¿Por qué el agua sube al cielo, se evapora? ¿Por qué si estaba el río lleno de repente se fue? Yo lo veo, pero hay un proceso más allá del mundo físico. Digo, sigue estando en el concepto físico, pero ahí se entendía. Una vez un primo le preguntó a mi mamá, porque yo no entiendo cómo el río hay tantas piedras, ¿cómo nacen las piedras? No nacen, ya estaba en una estructura preconcebida que fue siendo diezmada por el aire, la erosión. Estas palabras de aire, erosión, tienen que ver con conceptos más allá de lo físico. Como les digo, yo entiendo la estructura, yo entiendo que eso es un control, pero a la hora de verlo ecológicamente son todas las partes que lo conforman. Plástico, componentes electrónicos, una pantallita, cada una de las piezas que están ahí. Es como irlo viendo más a detalle. En la metafísica es, ok, ocurre, ¿cómo ocurre? Le intento dar una explicación. Ok, entonces me va a desmenuzar o desarmar. Todo me ayuda a dar esta construcción del mundo o de la realidad. Muchos pueden decir, es que la realidad no se construye ya. El sentido que le doy va a depender de mí. Entonces, en este punto surge, ya le intento dar una explicación general en la epistemología, lo intento en la ontología, lo intento desmenuzar y ya entonces de dónde empezaron a cuestionamientos. Yendo antes. ¿Por qué? Busco el estudio del conocimiento. Fuentes, validez y sus límites. ¿A dónde llega este conocimiento? Es decir, en el caso de la física, entendemos que estamos en un concepto de cuántas dimensiones.
4 dimensiones. Bueno, la cuarta no se puede ver. Pero estamos en un concepto cuatridimensional. Entendemos nada más en 3: alto, ancho y largo. Ayuda a desarrollar el conocimiento físico. ¿Por qué? Como por decir, ¿cuántos estados de la materia existen? 8. Lo vimos con los estados del agua en la primaria. ¿Cuántos estados de la materia existen? Diga, ya me dijo que 4, pero ¿cuáles son los 4? Ya dijo alguno el compañero, pero quiero ver si está poniendo atención allá. Orgánico. A ver, diga. ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Cuántos estados de la materia hay? 4. Los dos también. 3. ¿Por qué? Bueno. ¿Cuáles son los 3 principales? Díganme. Ok, ¿cuál sería el cuarto estado de la materia? El plasma es el cuarto estado de la materia, que no se puede llegar en todo momento y no está ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Y nada más se encuentra en ciertas regiones. Se puede replicar en laboratorios o en ciertos espacios de la distancia de los soles o las estrellas. Y es una sustancia muy específica. Entonces, esos límites, porque probablemente eso me dé a entender que haya más estados de la materia y que haya más dimensiones, pero en los límites de lo que entiendo hasta ahorita, nada más me permite entender mis 3 dimensiones donde estoy, que estamos en 4, y entender esos 4 estados de la materia. Hasta ahí se limitan las cuestiones de la física, porque ya está comprobado. Y entraríamos a cuestiones de física cuántica que intento explicar desde una cuestión no filosófica, más conceptos de la existencia. Pero aquí la epistemología es, a ver, ¿hasta dónde llegas? Y si ya no puedes pasar de ahí, ya no estamos hablando de una ciencia exacta. La epistemología se encarga de eso. Y ya te pasaste de los límites, y ya te salen tus conceptos que hemos estado aprendiendo en un principio, ya no es algo exacto. Ya hablaríamos de otra cuestión. Me ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ya sé qué límites hay, entonces empiezo a considerar o a cuestionar por qué llega o no llega. Esa cuestión también de cuestionar mi realidad. Que estudia su origen, su naturaleza, su alcance y sus límites. Llegamos a la pregunta de ¿cómo es posible que conozca esto? ¿Por qué lo conozco? ¿Y qué tengo que hacer en esos procesos de aprendizaje? ¿Qué me da más este conocimiento? Mi sentido común, mi experiencia, la razón, pero pues la razón también es una construcción de la realidad. Porque puede que yo tenga razón en base a mi experiencia, pero la experiencia de otra persona dice lo contrario. Casi siempre van de la mano todas estas ramas. La revelación tengo que experimentar para ver si se cumple. Entonces, en la epistemología tengo que ver si hay registros de quien ya experimentó con esto y a ver si lo comprobó. Para ver si normalmente considera que algo es verdadero o es falso. Como lo que decía el compañero del Dios de Spinoza. ¿Por qué existe Dios? A ver, existe o no existe. Sí, algo debió de haberlo creado, pero a lo mejor no en esa idea de, es un ser benevolente que nosotros somos importantes para él. Probablemente no. Yo creo que le van a dar hueva, ¿no? Pues mira, si fueras un ser, es como por decir, ejemplo en esa cuestión de si algo es verdadero o falso. ¿Existen las hormigas? ¿Le damos importancia? ¿Por qué? Porque no cumple con una función. Tiene una función. Sí, es lo mismo que nosotros. Casi lo mismo. De hecho, las hormigas siempre se función de como otras cosas, como otros animales, comerse los cuerpos, puede decirse. He visto como hormigas se comen una cucaracha o otras cosas. Tienen un ciclo vital, pero en importancia de mí como ser humano, como cuál es este ser evolucionado, algo que piense
tiene intuición, ¿qué tanta importancia le doy a eso? Y si ellos para ti tú eres un Dios, te están pidiendo algo, soy Dios y no vale más. Entramos con esta cuestión de qué es verdadero o falso, por qué existe y por qué no existe, qué importancia le doy. Eso es lo que mencionaba el compañero de Spinoza, de decir, bueno, si existe, ¿qué tan importantes somos realmente para él? Sí, porque se supone que es de todo el universo es muy grande y debe haber todo tipo de técnicas. Hoy estas cuestiones que atenderán su atención de diferente manera, no es esta cuestión individual, tiene que ver con esta creencia de uno como ser humano de darle sentido a su realidad. Otra vez caemos en esta construcción de la realidad. Porque tratas de darle como que si no tienes un Dios, pues no tiene sentido tu vida, ¿a quién le vas a pedir? Este propósito de la vida del ser humano de construir mi realidad en base a algo que me dé sustento. Pero eso no quiere decir que no crea en Dios. O sea, que hay un Dios, como que hay algo, ¿no? Dependerá, como digo, de estas cuestiones de experiencia, ideología, valores, moral, ética, todos estos conceptos que le van dando conceptos al ser humano. No, sin embargo, seguimos cayendo en esta cuestión de que la realidad es una construcción social en base a lo que vamos a hablar. Entonces, a pesar de los avances en la epistemología, siempre va a haber incertidumbres o aspectos que se van a escapar a la comprensión total. Siempre va a haber algo que necesita ser explicado. Y por más que hemos avanzado, va a haber cuestiones que se van a complicar. O no le voy a poder dar la respuesta en ese tiempo. Antes, todas estas cuestiones de medicina para atención a las enfermedades se les consideraba magia. Pues, saber herbolaria y qué plantas curan, o esta parte de la química o los principios, se consideraba herejía. ¿Por qué? Porque se supone que nada más Dios te da el conocimiento. Entonces, en cuestión de la realidad, vamos viendo cómo evoluciona este conocimiento. Llega a esta comprensión de decir, pues si sirve y se ayuda a curar, entonces probablemente no es que sea brujería, probablemente fue Dios que le dio el conocimiento a la persona para que tuviera estos conceptos y pudiese cuidar a los demás. Otra vez, construcción de la realidad en base al conocimiento y lo mismo. Nos basamos como seres humanos en prueba y error. ¿Funciona o no funciona? Por ejemplo, ¿sí sabían cómo se creó la penicilina? De hecho, la penicilina fue un error. Estaban haciendo un cultivo de bacterias, se le quedó destapado, se contaminó con aire y se dio cuenta que ese contacto que tuvo esa bacteria hizo que cambiara o mutara y terminara eliminando a las otras bacterias. Entonces desde ahí se crearon los antibióticos. ¿Por favor? Ahí nos lo damos. Marie Curie descubrió la radiación. Sí, descubrió la radiación y otros experimentos, pero se murió en el proceso porque no entendía esta parte, las consecuencias adversas que tenía. Por eso nos vamos a la cuestión de la epistemología. ¿Qué fuentes tengo? ¿Qué es la validez? ¿Cuáles son los límites? Pues los límites, en el caso de Marie Curie, descubrir la radiación y trabajar tanto tiempo con ella, que necesita que el cuerpo reaccionaba de manera adversa a estos elementos. Luego, la realidad se va construyendo porque vamos contrastando todos estos datos. De hecho, me sorprende la realidad de los reales. ¿Por qué? Porque antes el sinónimo de desarrollar era la enfermedad. Las personas se compraban cosas venenosos para curar de pasta. Sí, pues eran, como les digo, estos conceptos de creencia y de cómo le damos validez. Desde unas cuestiones, como les digo, la filosofía es cuestionar mi entorno. Obviamente se va diversificando en diversas ramas para hacer como que este estudio más específico que lo que hoy conocemos como las ciencias exactas. Metafísica evoluciona a esta cuestión de física y química o biología. La ontología tiene que ver con el estudio de las partes del ser humano, que evolucionaría en su momento como una cuestión de
sociología o psicología de esta parte de entender el pensamiento. Y la epistemología tiene que ver con esta cuestión de comprobar que el conocimiento existe en sus fuentes de validez. Esa ahí se quedó, ¿por qué? Porque sigue siendo totalmente válida. No necesito evolucionar, porque no cuestiona eso, cuestionar. A ver, eso lo vamos a sacar para la siguiente clase. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya se me revolvieron, ¿qué han entendido? ¿Qué conceptos estamos viendo? ¿Qué podemos rescatar como ideas principales? A ver, ¿quién te dice una definición de humanidad? Así rapidita, con sus propias palabras. Es el constructo de varias ramas que podrían ser ciencias, sociología, historia, entre otras. Ahora, cuando echémoslo en algo más cortito, o sea, sí está bien lo que me dijiste, pero está muy largo, hay que hacerlo más chiquito, para que lo entendamos rápido. Sí, o sea, entonces hablaríamos de el estudio del ser humano. Las humanidades sería esta parte que se encarga de estudiar al ser humano. Así rapidito, ¿cómo entendemos el ser humano y el mundo? ¿Por qué la historia, filosofía, todas estas cosas? Ok. ¿En qué ramas podemos dividir o cuáles ramas de las humanidades, desde las filosofías, mencionamos ahorita? ¿Cuál es la que se encarga de explicar el mundo físico y lógico? La metafísica se encarga de intentar explicar el mundo físico y lo que tenemos observable, y si hay algo más allá que se pueda volver a explicar después. La idea es siempre traerlo a algo que pueda ser explicado. Por eso esta frase de la ciencia lo explica todo, y si no lo explica la ciencia es porque todavía no se ha descubierto. O sea, todo tiene una explicación, y si no la tiene es porque todavía no se la hemos podido dar. Entra desde esta parte de atender la lógica, construcción de la realidad. ¿Cuál se encarga de estudiar qué es el ser? La filosofía puede ser. ¿O qué es ser? Ya me dijeron la de la metafísica. Ontología. Se encarga de estudiar qué es el ser, cuestiona la realidad, por qué existo y por qué pienso de esa manera, por qué creo lo que creo. Conceptos, construcciones de ciencia físicos o mentales. Y la epistemología. ¿Qué hace la señorita epistemología? Los límites del conocimiento, ver qué hay previo, o esta parte de quién lo mencionó antes. Ok, vamos a pararle hasta ahí porque tienen su media hora de descanso para que vayan